sido libertados aún. Entonces es necesario que estemos seguros de que ya fuimos libertados. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos glorifican su nombre? Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Eso quiere decir que cuando el Espíritu de Dios viene a la vida del ser humano, trae libertad. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y hay muchas formas en las que el Señor nos puede libertar. Y el Señor nos ha libertado de la condenación. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, vamos a leer ahí en Jueces capítulo 6, versículo 1. Dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú que estás en el cielo y en todo lugar, en esta hora me humillo delante de tu presencia. Te ruego que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación para poder exponer tu palabra, Señor Jesús. Ponemos este tiempo de exposición de tu palabra en tus manos. Háblanos con poder, háblanos con autoridad, Padre, y que esta palabra pueda ser sembrada en esta tierra fértil y pueda dar fruto, cual al 30, cual al 60 y cual al 100% en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice amén. Fíjense muy bien lo que dice la Escritura ahí en Jueces capítulo 6, versículo 1. Y los hijos de Israel. Diga conmigo, los hijos de Israel. ¿Esta palabra para quién es? Para los hijos de Israel. A lo mejor nosotros no somos los hijos de Israel literales, pero sí somos los hijos de Israel espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos que dice la Escritura que de 2 pueblos el Señor iba a ser un solo pueblo, el pueblo judío y el pueblo gentil. Y dice la palabra de Dios que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos parte del pueblo de Dios. Dice la palabra que fuimos injertados en el buen olivo, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del pastor, ante los ojos de Jehová. Y por haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová, hubo una consecuencia. Diga conmigo, siempre que yo haga algo malo, va a haber una consecuencia. Porque no hay un castigo que no haya tenido una causa. ¿Cuántos dicen amén? No hay maldición sin causa. Amén. ¿Y cuál fue la consecuencia de haber desobedecido a Dios? Que Dios los entregó en manos de Madián. Y los madianitas eran enemigos del pueblo o de la nación de Israel. Entonces, amado hermano, para que nosotros no seamos entregados en manos de nuestros enemigos, necesitamos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Eso quiere decir que la mano de sus enemigos estaba triunfando sobre el pueblo de Israel, porque ellos mismos le habían entregado el derecho a sus enemigos para que gobernaran sobre ellos. ¿Cuándo? Cuando hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. El mismísimo Jehová, para que ellos pudieran recapacitar, los entregó en manos de Madián. Y qué tremendo, hermano, es cuando el Señor nos entrega en manos de nuestros enemigos, porque entonces ¿quién nos va a librar? Pero no nos entrega en manos de nuestros enemigos con el fin de que perezcamos, sino con el fin de que nos arrepintamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas. ¿Qué se hicieron? ¿Dónde quiere el enemigo que esté usted? En la cueva. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Dónde quiere el enemigo que usted esté? En el anonimato. Pero el Señor te quiere sacar de la cueva, así como sacó a los que estaban en la cueva de Adulam. ¿Cuántos glorifican su nombre? El Señor no quiere que estemos aislados. El Señor quiere que trabajemos en su obra, pero muchas veces cuando el enemigo gana terreno, entonces nos mete en una cueva.
Dicen los montes. ¿Qué hay en el monte? Soledad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo te quiere ver el enemigo? Solo, con soledad en tu corazón. Y a veces puedes estar rodeado de personas, pero puedes sentirte solo. ¿Cuántos dicen amén? Puedes tener un montón de gente a tu alrededor, pero puedes sentirte solo. Y es ahí cuando tenemos que clamar al Cristo de la gloria. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando los israelitas habían sembrado, ¿qué hacían los israelitas? Diga conmigo, los israelitas trabajaban y sembraban. ¿Y qué pasaba? Subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Y no solamente los atacaban, sino que los despojaban del fruto de su trabajo. Y dice la Biblia que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. El enemigo siempre te va a querer robar las bendiciones. Y hay veces que tú quieres venir a la iglesia, pero de repente te gana tu carne y no vienes. Entonces el diablo ya te robó tu bendición. ¿Cuántos glorifican su nombre? Hay veces que hay proyectos para trabajar en la iglesia donde el Señor quiere que tú seas parte de ello, pero de repente el enemigo te distrae y ya te perdiste de tu bendición. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y tú no te tienes que perder de la bendición. Porque el enemigo lo que viene es a atacar, pero también viene a saquear, pero también viene a quitarte lo que Dios te ha dado. El enemigo vino a desbaratar, hermano, lo que Dios ya ha hecho. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero el enemigo no lo va a poder hacer mientras nosotros no le demos la autoridad. El enemigo no lo va a poder hacer mientras nosotros no le demos la autorización. Pero cuando nosotros desobedecemos y hacemos lo malo ante los ojos de Jehová, le estamos dando toda la autoridad al enemigo de que venga y saquee lo que ya hemos edificado. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Cuánto trabajo cuesta edificar una vida espiritual? ¿Cuánto trabajo cuesta edificar un testimonio espiritual para que de repente venga el enemigo y acabe con eso? ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, ¿de quién se tiene que cuidar usted? Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. ¿Cuántos glorifican su nombre? Primero te tienes que cuidar de ti mismo, porque Dios no creó máquinas, amado hermano. Dios creó seres humanos que tienen la decisión de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Y dice el Señor: yo pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte. Yo pongo delante de ti camino de bendición y camino de maldición. Y cada uno de nosotros toma la decisión por dónde quiere caminar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Está el camino ancho y está el camino angosto. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y dice la Biblia ahí en Mateo capítulo 7 que muchos son los que van por el camino ancho. Pero el camino ancho lleva a la perdición. El camino angosto lleva a la vida eterna. Pero hoy difícilmente la gente se está preocupando por la vida eterna. Se está preocupando más por las cosas materiales. Se está preocupando más por esta vida que es pasajera, que es temporal, que por las cosas eternas. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que empezar a poner vallado para que el enemigo no venga a saquear lo que con tanto trabajo hemos edificado. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4 dice: y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. Hay gente que da fruto, pero a veces ese fruto es destruido por el enemigo. Y aquí el punto es que podamos dar fruto, pero podamos retener el fruto. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y para que podamos retener el fruto necesitamos obedecer a Dios. Porque si no obedecemos a Dios no vamos a retener el fruto, no vamos a retener la bendición. Dice en el versículo 4: y acamparon contra ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel. Israel no tenía que comer no porque no trabajara, sí trabajaba,
pero habían hecho algo malo delante de los ojos de Dios, y eso los había entregado en mano de sus enemigos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que decirle al pecado, no. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice en Génesis capítulo 4, se sostiene un diálogo Jehová con Caín y le dice, ciertamente el pecado está a la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Y está tocando. Pásale, te estaba esperando. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y tú tienes la decisión de abrirle o de no abrirle. Nadie glorificó a Dios. Dice, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastar. El enemigo quiere devastar tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Mientras tú te mantengas en la voluntad de Dios, el enemigo no puede devastar tu vida espiritual. Ahora, si ya ha devastado tu vida espiritual, puede reedificar tu vida espiritual como lo hizo Nehemías. ¿Cuántos dicen amén? Cuando los muros estaban arruinados, cuando los muros estaban quemados, amado hermano, Nehemías sintió la carga en su corazón de ir a reedificar su ciudad. Y leíamos en la mañana en el capítulo 4 de Nehemías que cuando oyó Sanbalat que estaban reedificando el muro, se enfureció y se enojó. Porque nunca el enemigo va a estar contento cuando quieras buscar de Dios. Diga conmigo, cuando yo me proponga buscar de Dios, va a haber oposición. Quédate como estás, no busques a Dios y no va a pasar nada, pero trata de levantarte, trata de posicionarte en el lugar que Dios te ha puesto y va a haber problemas. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque el enemigo quiere venir a devastar la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no me refiero a esta iglesia, sino a toda la iglesia en diferentes partes del mundo. Versículo 6, ¿qué dice? De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Fíjense qué tremendo. Ellos trabajaban de sol a sol, amado hermano, pero no podían tener ni siquiera lo necesario porque habían cometido un pecado delante de los ojos de Jehová, y lo peor de todo es que no se habían arrepentido. En la mañana leíamos el libro del profeta Ageo en el capítulo 1, donde dice que debemos de meditar en nuestros caminos, porque dice, ustedes siembran mucho y recogen poco, reciben su jornal y caen en saco roto. ¿Cuántos glorifican su nombre? Ustedes comen y no quedan satisfechos, ustedes se ponen ropa y no se calientan. Entonces vuelve a decir el profeta Ageo, meditad en vuestros caminos, porque seguramente algo anda mal. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y qué tremenda consecuencia de la desobediencia, porque dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Cuántos glorifican su nombre? Desafortunadamente nos tiene que estar pasando algo para que podamos clamar. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando nos va todo bien, ¿quién se preocupa por clamar? ¿Quién se acuerda de clamar a Dios? Pero cuando viene el enemigo y empieza a zarandearnos, cuando viene la escasez, cuando viene la pobreza, cuando vienen las circunstancias difíciles, entonces hay dolor en nuestro corazón, y ese dolor es suficiente como para clamar a Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces el pueblo de Israel está haciendo algo sabio, porque en vez de tener lástima por ellos mismos, lo que los hijos de Israel hicieron fue clamar a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando los hijos de Israel, ¿qué dice su Biblia? ¿Por qué clamaron a Jehová? Por causa de que los madianitas ya se habían enseñoreado sobre ellos. Por causa de que los madianitas venían y saqueaban sus tierras.
¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que habían trabajado durante un periodo, solamente venían los madianitas con todo su ejército, que era muchísimo, y se llevaban todo. Entonces el pueblo de Israel ya estaba cansado de que le robaran sus bendiciones, y tú tienes que estar cansado de que el enemigo siempre venga a robarte tus bendiciones. Tú ya no tienes que permitirle al enemigo que te siga robando. Y para poder impedir que el enemigo te siga robando, tienes que clamar al Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces lo que hacemos es decir, creo que esto nunca va a cambiar. Creo que siempre voy a estar así. Pero tenemos que tomar otra actitud y decirle, Señor, hoy clamo a ti para que el enemigo ya no me robe mis bendiciones. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y lo que leíamos en el libro del profeta Ageo, hermano, la consecuencia por la cual el pueblo estaba pasando necesidad es porque dice, ustedes corren a sus casas que son artesonadas, pero mi casa está desierta. ¿Cuántos glorifican su nombre? La causa de la ruina, amado hermano, es que nos ocupamos más de nuestras cosas que de la vida espiritual. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque a veces siempre hay algo más importante que estar en la casa de Dios. Y lea todo Ageo, está cortito. Ahí en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Dice en el versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová los ignoró. Fíjese cómo Dios responde. Dios nos llama y decimos no. Nos vuelve a llamar y decimos no. Nos vuelve a llamar y decimos no. Pero cuando nosotros le llamamos, Él responde. Porque dice la Biblia que Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades. ¿Cuántos glorifican su nombre? Dice la Biblia que Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Dice, y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. El Señor los había sacado de la esclavitud, pero ellos se habían vuelto a poner bajo la esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, ya no me pondré el yugo de esclavitud. Porque tú ya eres libre. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios ya te limpió, porque Dios ya te compró, porque Dios ya te redimió, porque Dios ya te justificó. Ya no tienes por qué volver a ponerte el yugo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Versículo 9. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Quiénes afligían a los israelitas? Los egipcios. ¿Cuántos dicen amén? Y los madianitas también ya habían sido derrotados. ¿Sabe por quién? Por Moisés. Por eso les tenían mucho coraje. ¿Cuántos glorifican su nombre? Por eso se estaban ensañando con ellos, porque ya Moisés los había derrotado. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y el enemigo siempre te va a querer. Ahí está la consecuencia de todo. Ahí está la consecuencia de todo. Y si tiene oportunidad, subraye, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Señor? Amén, dicen todos. Pero después de que Dios te hable y después de que Dios te diga qué vas a hacer, obedece. Porque si no, ¿de qué sirve que Dios te hable si no obedeces? Ya nadie glorificó a Dios. Le cuento que la predicación de la mañana estuvo más fuerte. Esto está ligero.
¿Cuántos glorifican su nombre? Está muy ligerita esta. Yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Versículo 11, ¿qué dice? Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era Josá Abisarita, su hijo Gedeón, y estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo, porque si no lo escondía, se lo robaban. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y a qué salió? A sacudirlo para esconderlo de los madianitas. Versículo 12, ¿qué dice? Varón esforzado y valiente. ¿Cómo era Gedeón? Así lo veía Dios. Pero vaya que se necesitaba valentía para salir de la cueva a sacudir el trigo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le dice varón esforzado y valiente. Diga conmigo, Dios mira diferente. Ante los ojos de los demás tú puedes ser un cobarde o una cobarde, pero ante los ojos de Dios eres un varón esforzado y valiente. Pero tienes que creerlo. ¿Cuántos dicen amén? Cree más lo que dice Laura en América. Cree más lo que dice la telenovela que lo que dice Dios. Yo creo lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice que yo soy esforzado y valiente, yo digo amén. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuál era lo importante en la vida de Gedeón? Que Jehová estaba con él. Te podrán faltar muchas cosas, pero ¿sabes cuál es lo más importante? Que tienes a Dios en tu corazón. Eso es lo más importante que todas las cosas. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Se estaba quejando. Versículo 13. Se estaba quejando: ay, Señor, si Jehová estuviera con nosotros. Y siempre cuando yo te digo o alguien te dice: Jehová está contigo. Sí, pastor, si Jehová estuviera conmigo no me estuviera yendo así. ¿Cuántos dicen a ver? Sí, pastor, ¿cómo no? Fíjese lo que dijo Gedeón. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío. Y ese ay es un ay de lamentación. ¿Cuántos dicen amén? Si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Qué más dice? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado? ¿Cuántas veces cuando viene la circunstancia difícil dices: ¿o será que Dios ya no está conmigo? ¿O será que Dios ya me desechó? Porque si Dios estuviera conmigo no me estuviera yendo así. ¿Cuántos dicen amén? No hay ni para frijoles, menos con tocino. ¿Cuántos dicen amén? Dice: y ahora Jehová nos ha desamparado. ¿Cómo tiene el enemigo que te sientes? Desamparado. ¿Quién va a responder por mí, pastor? Jehová de los ejércitos. Él va a responder por ti. ¿Cuántos dicen amén? Por este ministerio no responde un hombre, por este ministerio responde Jehová de los ejércitos. Dice: y nos ha entregado en manos de los madianitas. Pero Gedeón está haciendo una pregunta: ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y la respuesta está en el versículo 10 al final. Ahí está la respuesta de Gedeón. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto?
Lea el final del versículo 10. Por no obedecer la voz de Dios. Pero a veces decimos, pero yo ni he hecho nada, pastor. Yo soy bueno. Cuando a Jesús se acercaron a decirle, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Desde mi juventud los he guardado. Y el Señor le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces tendrás tesoros en la tierra y en el cielo. ¿Y sabe cómo se fue el joven? Triste. Porque era mucho lo que tenía. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces a veces uno dice, pero si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le haces bien. ¿Cuántos dicen amén? Porque no basta con dejar de hacer lo malo, hay que empezar a hacer lo bueno. Y dice la Biblia en el libro de Proverbios que te alabe la boca del extraño, no tu propia boca. Y Gedeón es lo que está diciendo, Señor, somos buenos. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ya ni esos que son sicarios y son unos pecadores. Hijos de... cálmese. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos están mejor que nosotros. Y nosotros que buscamos el rostro de Dios vamos de mal en peor. Analicemos nuestros caminos. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Dios le está hablando o no le está hablando? Entonces dice, versículo 14. Léalo por favor. De libertad. ¿Cuántos dicen amén? Les compartí en la mañana que los hermanos están orando para que lleguen los obreros. Los obreros aquí están. ¿Cuántos dicen amén? Aquí están. Aquí están los valientes. Nadie dijo amén. Bueno, aquí están los cobardes. ¿Cuántos dicen amén? Y amado hermano, el Señor no aceptó la negativa de Gedeón. Diga conmigo, el Señor no va a aceptar mi negativa. Ay, es que yo no, Señor. Escoge a otro. Y dice el Señor, no, tú. ¿Cuántos dicen amén? Y le da la misión, dice, mirándole Jehová le dijo. Le vuelvo a leer el versículo 14. Hasta ahí. Pero ahora lea el versículo 11. Hasta ahí. ¿Y en qué versículo nos quedamos? ¿Y qué dice? A ver. Se le apareció el ángel de Jehová en el 11. Y en el 14 dice que le miró Jehová. Entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? Jehová mismo. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es escudriñar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salva a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y hoy te dice el Señor, ¿no te envío yo? Y dice, sí voy. ¿Cuántos dicen amén? Sí lo voy a hacer, así como cuando le dices a tu hija que lave los trastos. Sí lo voy a hacer, pero no dicen cuándo. ¿Cuántos dicen amén? Esa fue una directa. ¿Cuántos dicen amén? Y así estamos nosotros, sí lo voy a hacer. Y el Señor dice, ¿acaso no te envío yo? Si mandan a una persona de Estados Unidos a México, tiene todo el respaldo del país que lo envía. ¿Cuántos dicen amén? ¿A usted de dónde lo mandaron? Del cielo. Y usted tiene todo el respaldo de Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿por qué no quiere ir? Entonces, ¿por qué no quiere levantarse?
Aleluya, esto se está poniendo interesante. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 15. Entonces le respondió. ¿Cuántos dicen amén? No tengo cómo salvar a Israel, no tengo recursos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, a Dios no le interesan mis recursos, porque Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero inmediatamente decimos, ¿y con qué lo voy a hacer? Soy el menor, soy el que acaba de llegar a la iglesia, soy el que tiene unos cuantos años en el evangelio. ¿Cómo yo lo voy a poder hacer? Y Jehová te dice, yo te envío. ¿Cuántos dicen amén? Y Jehová te dice, es tiempo de que te levantes. Entonces, ¿qué hace Gedeón? Pone otra excusa. ¿No se quería convertir en un libertador? Lo mismo que Moisés. ¿Qué dijo? Es que no sé hablar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y dice que su familia era pobre y de familia numerosa. Bueno, no dice que de familia numerosa, eso lo digo yo, pero sí dice que era pobre. Al Señor no le importa tu pobreza, porque el Señor de tu pobreza puede sacar riqueza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Y aunque te sientas el menor, Dios te puede usar si tienes un corazón dispuesto. Ahora, si te sientes el mayor y te sientes la última Coca-Cola del desierto, por tu orgullo el Señor no te va a usar. Siempre te tienes que sentir el menor. Lo dijo el apóstol Pablo, que el que supiera se hiciera como el que no supiera nada. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero las personas que luego quieren